hermanas aquí en Macedonia? Bien, qué bueno que están todas bien, a pesar de que un poquito cansadas, el trabajo, la casa, los niños y los nietos cumpliendo años, haciendo fiestita, qué sé yo, tantas cosas que tenemos a veces en nuestras agendas como mujeres. Y damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí reunidas, tenemos listo el cafecito, ahí hay un bocadillo o algo rico para estar con el azúcar bien alta y estar muy atentas a todo lo que vamos a en esta tarde transmitir, que viene de la palabra de Dios y de este libro que estamos compartiendo, que se llama No seas una mujer controladora. Y wow, ya estamos llegando a empezamos hoy día el segundo capítulo, podríamos decir, de este estudio. Y como los estudios anteriores ya estuvimos poniendo una base, nos ayudaron a poner esta base, a analizar estos dos caminos que podría una mujer tomar, ya sea el camino, ¿se acuerdan?, de confiar en el Señor o el camino de desesperarse y querer tener todo el control. Bueno, es mi deseo y es mi oración sincera que cada una de ustedes, también como yo, podamos estar siendo exhortadas, que el Señor nos convenza en nuestros corazones de justicia, de juicio, de pecado, ¿verdad? Y nos pongamos a cuentas con nuestro Padre Celestial, que confesemos nuestros pecados, que entendamos la necesidad urgente de estar a cuentas con Él y así poder seguir adelante en todo lo que estamos queriendo entender, especialmente porque vienen tiempos difíciles, tiempos a veces que el Señor usa justamente para que también nosotros ahí sigamos perfeccionando lo que Él quiere hacer en nuestra vida, acercándonos más a Él. Entonces, Él nos invita siempre a ver su mano bondadosa, y en esa actitud poder animar a otras mujeres también que pasan situaciones difíciles a ver también la mano bondadosa de Dios, que es soberana y que es poderosa y que está en el control de todo. ¿Amén? Así que pensábamos en Nehemías, por ejemplo, estos días que hemos leído tenemos nuestra lectura bíblica cronológica ahí en Nehemías y mirábamos el liderazgo, cómo él lo hizo así. Él vio la mano de Dios y transmitió eso, decíamos ayer también en una reunión, a pocos hombres valientes y fieles y temerosos al Señor, que estuvieron dispuestos a seguir a este líder. Entonces, como les decía, así como Nehemías y nosotras necesitamos la reconstrucción siempre de nuestros muros espirituales, porque hay enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos espirituales? Satanás, el mundo y la carne. Excelente, muy bien, esos son. Y ahí podríamos hacer estudios largos, detallados de las maneras como el enemigo, como el mundo quiere influir, y nosotras nos dejamos muchas veces tentar y caen nuestros muros, ¿no? Nos debilitamos. Entonces, en este día en que vamos a empezar a ver estos primeros ejemplos, porque ella toma, ¿cuántos ejemplos de mujeres? Son como 5 mujeres o 6. Y vamos a empezar con esta primer mujer que escogió ella. ¿Qué escogió? Realmente, para mal suyo y para el mal de toda la humanidad, escogió ser una mujer controladora. Bueno, van a ir dándose cuenta ustedes de quién estoy hablando. Las que ya tienen el libro saben, y las que no tienen el libro, busquen la manera de tener este libro, que ha sido de mucha bendición. El nombre en hebreo de esta mujer significa madre de los vivientes. ¿Sí? Pistas. Madre de los vivientes o dadoras de vida. Inicialmente, cuando ella fue creada, su esposa le llamó varona, porque del varón había sido tomada. Pero más tarde, luego de la caída, en Génesis capítulo 3, podemos ver ahí en el versículo 20, que ella ahora es llamada por parte de Adán
como Eva. Eva, esta es la mujer a la que nos vamos a referir por estas 2 semanas, hoy y la siguiente semana, si Dios lo permite. Eva, por cuanto ella era ahora madre de todos los vivientes. Eva, la primera mujer creada por Dios aquí en la tierra, y lo podemos ir a nuestras Biblias. Abremos nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 3. Vamos a tener nuestra Biblia abierta aquí y luego vamos a mencionar otros pasajes, pero principalmente vamos a hacer una leída de estos pasajes. Capítulo 3, versos 1 al 7. Aquí vemos cómo esta mujer, vamos a mirar, lo tenía todo. Ella tenía un ambiente perfecto, una relación matrimonial perfecta. Lo tenía realmente todo para ser feliz, para tener un final feliz, como nos indica el libro. Pero si vamos al relato y vamos a leer para tener un contexto completo de esto que vamos a mencionar, vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 20, para ir comprendiendo el pero, ¿sí? Entonces, pongan sus ojitos ahí en Génesis capítulo 2, verso 20, y vamos a estar concentradas por unos 4 minutos. Esto nos va a llevar la lectura. Atención, dice, versículo 20 de capítulo 2 de Génesis, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, la primera y más hermosa poesía que podemos escuchar y la declaración de amor que podemos escuchar de un hombre. Dijo, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero, ahí está ese pero, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué dijo? Dice ella, dice la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y cuando leemos este relato, inmediatamente en nuestra imagen que tenemos aquí, en nuestra imaginación, deberían saltar detalles tan importantes como este. En el versículo 22, por ejemplo, del capítulo 22, en el versículo 22 vemos que la creación de la mujer fue como un regalo para el hombre, ¿sí? Hemos sido creadas, mujeres, hemos sido creadas para completar lo que le faltaba al hombre. ¿No te da como, sí?
la guinda de la torta, ¿no? De toda la creación, ahí estaba lo que le faltaba al hombre. Y creemos en un Dios siempre que Él suple todas las cosas que nos faltan, ¿verdad? ¿Según qué? Según sus riquezas de gloria. Él es rico y Él suple todo. Y perfectamente podemos ver que en la creación de Dios, cuando Él hizo al hombre y a la mujer para complementarse mutuamente, y lo hemos estudiado la vez anterior, diseño divino, estudiamos en detalle lo que significaba eso, fue maravilloso. Así que antes de la caída, podríamos entender, éramos la compañía perfecta del hombre. La compañía perfecta. Eva era la compañía perfecta para Adán. Por otro lado, observamos un poquito más abajo en el versículo 25 que esta primera pareja ahí en el Edén, ellos tenían una cercanía perfecta. ¿Ves? Eva fue la compañera perfecta, pero entre ellos tenían una cercanía perfecta. Ellos no se avergonzaban. Lo notaste, ¿no? En los textos, ellos no se avergonzaban porque estaban desnudos. Antes de desobedecer la única orden que el Señor les había dado, ellos eran inocentes y no eran tentados a caer en inmoralidad sexual, por ejemplo. Ellos no necesitaban ropa. Ellos no la usaban, lo que sí tenemos que hacer ahora nosotras por causa de la fragilidad moral de los hombres y de las mujeres. Nosotras, las hijas de Dios, las que hemos declarado que Cristo es nuestro Señor, procuramos tapar todas las partes de nuestro cuerpo que puedan poner un tropiezo a jovencitos o a varones más mayores que nos vean. Nosotras tenemos que tapar. Adán y Eva ni se imaginaba lo que luego de desobedecer esa única orden que tenían, lo que les traería, esa vergüenza. Ellos aprendieron rápidamente el significado de esta palabra y lo que resultó para ellos también rápidamente un triste alejamiento entre sí. Alejamiento entre ellos y un alejamiento entre Dios, obviamente. Así que se introduce a la humanidad, ¿qué cosa? Este alejamiento de Dios, con Dios. Y como dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12, por ejemplo, ocurre lo que es las tinieblas de este siglo. También ocurre lo que es el entenebrecimiento de nuestro entendimiento. Todo eso empieza a ocurrir cuando lo malo empezó a parecer bueno y lo bueno empezó a parecer malo. Vamos a ver y vamos a observar en estos textos que la clave ahí es que a Eva le pareció que la fruta era buena. Pero no era lo que el criterio de Dios, ¿no? En el capítulo 3, ahora avanzamos en nuestro libro ahí en Génesis, en el versículo 1, también observamos a esta criatura provocadora. ¿Ves que dice? Pero la serpiente era más astuta que todo el resto de los animales que Dios había creado. Y esta serpiente, según muchos pasajes en las Escrituras, nos van a revelar a Satanás. Satanás como nuestro adversario, el diablo. ¿Sí? La criatura que ha sido la que ha provocado en nosotras, en Eva primero, toda esta confusión, principalmente en dos cosas: las creencias y los valores. Anota esas dos palabras, son claves. Esta criatura provocadora ha hecho una buena labor haciendo que confundamos lo que significan las creencias y los valores. ¿Ya? Y esto ha llevado que toda la humanidad esté en el límite de la depravación, en el límite. Ya, y podríamos decir, no hay límites, ¿sí? Entonces, podemos ver el apóstol Pablo, una recomendación que nos hace el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Puedes anotar ese texto.
pero es conocido. El apóstol dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. ¿Te fijas lo que dice ese texto? El apóstol Pablo nos advierte, hay un engañador y nosotras tenemos que estar atentas a que nuestros sentidos no se extravíen de nuestros compromisos. El diablo ha hecho, como les decía, una muy buena labor, corrompiendo y desviando de la verdad y por ende de lo que creemos. ¿Ves? Ahí está esa primera palabra, de lo que creemos acerca de Dios. Él lo ha hecho. ¿Cómo lo hace? Plantando la duda acerca del carácter de Dios. Eso hizo con Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? Plantando esa duda en el corazón de Eva y de todos nosotros. Y empezó entonces esa labor satánica. Luego, la tentación del enemigo también tiene como objetivo desanimarnos. Luego que ha plantado esa duda, nos desanima. Él va a hacer todo lo posible para que andemos desanimadas, haciéndonos creer que Dios ha perdido el control. Eso causa una duda. O que los actos de Dios no tienen propósito. Por ejemplo, ¿por qué puso el Señor el árbol ahí en el medio del huerto? Nos planteaba la escritora, ¿no? Una pregunta que jamás la había pensado. ¿Por qué puso el Señor ese árbol, precisamente el que no había que tocar, al medio del huerto? ¿Es que a Dios se le escapó eso de las manos? ¿Es Dios un Dios que busca la caída de los suyos o el fracaso? ¿Te pones a pensar? Por lo tanto, en medio de esta ceguera espiritual, ¿ves? Las dudas, el desánimo, los cuestionamientos, llegamos a despreciar, eso es lo que él quiere, el diablo, que lleguemos a despreciar el carácter mismo de Dios. Por eso son tan importantes estas reuniones, amigas. Aquí estamos afirmando la verdad. ¿Quién es Dios? Según la Biblia. Y lo que tenemos que creer. Dios puso el árbol en medio del huerto porque quiere criaturas que le honren voluntariamente. Que le honren voluntariamente, que confiemos en su amor y en su plan. Él tiene un plan maravilloso, perfecto, diseñado para cada una de nosotras. Pero Satanás pone su duda en nosotras, nos desanima, llegamos a despreciar el carácter del Señor y llegamos a reaccionar despreciando al Señor. ¿Puedes pensar eso? No, yo nunca despreciaría al Señor. Eso hacemos cuando empezamos a cuestionar o cuando le abandonamos en nuestro devocional, etc. Y ignoramos que Él tiene un actuar perfecto. Y sin error, los actuares del Señor son sin error. Él no se equivoca. Él hizo el cielo y la tierra. Puedes mirar y darte cuenta que su plan, su proceder es perfecto. Tenemos que confiar en Él. El domingo pasado, en el sermón que teníamos así tan rápido de la historia de esta reina Esther, maravillosa historia, que recuerdan, estudiamos con los libros de Beth Moore en detalle. Me encantó mirar también otra vez ese libro. Y escuchábamos acerca otra vez, una y otra vez, de esa influencia positiva que recibió la reina Esther de su primo tío, porque era muy mayor, la crió chiquita, entonces le podemos decir el tío, ¿no? Mardoqueo, un hombre temeroso de Dios. Esta jovencita sí que supo, con toda valentía, dar testimonio de quién era Dios para su vida, al punto que estuvo dispuesta ¿a qué? A dar su vida. Porque si muero, que muera, dijo. ¿O no?
Eso dice aquí en mi Biblia. ¿Lo dice en tu Biblia también? ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Imagina a una jovencita dispuesta a dar su vida con tal convicción. Dios nos va a sacar de aquí. Dios nos va a sacar de aquí. Esther no dudó del carácter soberano de Dios. Ella no cayó en la trampa de Satanás. No se desanimó. Ella no despreció el carácter de Dios y ella no, como dijimos lo último, no despreció el carácter de Dios, ¿no? Pero volviendo a la confusión que provocó Satanás en Eva, volvemos aquí, tenemos nuestros ojitos en Génesis capítulo 3. En segundo lugar, tal como hemos aprendido en otras lecciones, una y otra vez el Señor nos habla de este tema. Vemos el descuido de Eva. El descuido de Eva. Una de las cosas que ella descuidó, ¿cuáles? Muchas. Podemos hacer una lista larga, triste. Pero mira qué importante es pensar esto. Ella descuidó el valor de discernir correctamente. Hemos hablado del discernimiento también muchas veces. Pero ella pensó que es más fácil escuchar al enemigo que poner atención y pensar correctamente. Entonces, esta falta de discernimiento a ella, ¿qué la hizo? Distanciarse de su rol. Ella se distanció de su rol, es decir, en lugar de estar haciendo lo que le correspondía hacer, ¿qué le correspondía hacer? Dios la había creado para ser una ayuda idónea, para complementar a su esposo. En lugar de estar ella complementándolo, considerando también su liderazgo, seguramente hemos dicho también, él le había contado a Eva las instrucciones del Señor, la única regla que había, pero ella se alejó, se distanció de su principal rol y estuvo más dispuesta entonces a escuchar su corazón. Lo que estaba aquí al frente de mis ojos, a mí me parece que mi sentido, y estuvo más dispuesta entonces a oír al enemigo, cosa que nos puede pasar a todas. Atención, ¿cuántas veces estamos aquí en esta misma posición? Descuidamos el valor de discernir, de pensar antes de tomar decisiones o de hablar. Descuidamos el valor del discernimiento. Nos distanciamos, no me llamen, necesito soledad, mi tiempo, mi espacio, qué sé yo. Despreciamos al Señor y desechamos el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Estés casada o no, lo hemos dicho también, ¿verdad? Estés casada o no, Dios ha puesto sobre tu vida un liderazgo que debes reconocer. Recuerda, no fuimos creadas para ser mujeres independientes. Dependemos 100% del Señor. En realidad, nadie, ni hombre ni mujer, que le pertenece a Dios, que pertenece al pueblo de Dios, podría decir, yo me muevo solo, yo hago mi vida solo. No, dependemos de nuestro Señor. Y si estás casada, una manera muy práctica de ser ayuda, de mostrar que dependes del Señor, es invertir tiempo en la oración. Y lo hemos mencionado también. Otra vez lo mencionamos porque es muy importante. Invertir tiempo en oración, todo el que más puedas. Yo sé que aquí todas corren. Algunas a 50 y a 60 y a 70 kilómetros o millas, lo que quieras pensar. Muy rápido. Pero si tú no sabes parar, si tú no sabes detener, bajar la velocidad para decirle al Señor todo lo que hay en tu corazón, que Él ya lo sabe, pero le encanta la comunión, la comunicación. Si no sabes cómo empezar una oración, incluso hemos mencionado orar la palabra, leer un salmo, orar el salmo respecto a tu esposo o a tus hijos o lo que está pasando, las situaciones que están sucediendo. También, aunque en este mundo, como te decía, corremos todas, y algunas más rápido, ¿verdad? Muy, muy rápido. Es importante frenar, detenernos un poco. Y eso nos va a permitir admirar, apreciar. Porque a veces nomás estamos a los quejidos y que
mi esposo o que mi familia no es como la otra, ¿no? Y bajar la revolución, orar, detenernos, pensar, leer la palabra y a la luz de la palabra hablar al Señor nos hace apreciar, nos hace admirar y adorar a Dios como Él quiere. Entonces, una cosa más que mientras leíamos en Nehemías aprendemos de este hombre de oración. Lo tenemos ahí, los capítulos 9 de Esdras y 9 de Nehemías. Y me encanta también 9 de Daniel, ¿sabían? Son capítulos 9 de confesión y capítulos de oración específica. Oración específica de cada uno de nuestros seres amados. Tener esa lista, ¿no? Yo sé que hay una lista en el corazón, pero a veces es lindo escribir, Señor, y especialmente que la principal oración por nuestros seres amados sea que ellos se acerquen más a Dios, que esta relación que deben tener con Dios sea más concreta, más sana, más cercana. Por supuesto, este tipo de oración va a traer mucha oposición, ¿sí? Sí, porque hay un enemigo que no ignoramos sus maquinaciones. Él quiere alejar a sus hijos de Dios. Nehemías se había dispuesto para llevar a cabo una tarea muy dura, físicamente también muy dura. ¿Qué tenía que hacer él? ¿Reconstruir los muros? No, Nehemías, de la ciudad. Los muros, las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y, como decíamos, con pocos hombres fieles, pocos hombres temerosos de Dios, pusieron manos a la obra. Y me encanta pensar en lo que pocas mujeres podemos también, juntas, unidas, temiendo al Señor, hacer para su gloria. Muchos ataques vinieron a la vida de Nehemías, ¿sí? Muchos enemigos. Y también a nuestra vida vendrán muchos enemigos. Por eso la importancia de disponernos a esta obra de Dios, a su voluntad, a obedecerle, y entonces también poder nosotras acudir a este único recurso en medio de la tribulación, en medio de las tormentas, que es la oración. La oración. Eso fue lo que vemos que hizo Nehemías en el capítulo 4, por ejemplo, cuando él empezó la oposición y la burla en cuanto a la construcción y todo lo que él tenía en mente hacer para honrar al Señor. En el versículo 4, por ejemplo, de Nehemías 4, versículo 4 y 6, él ora así y empieza así. Oh Dios nuestro, oh Dios nuestro. ¿Puedes decir así? ¿Es Dios tu Dios? ¿Crees en Él? ¿Confías en Él como tu Salvador? ¿Es tu Dios? Justicia. Tú que has hecho justicia, en ti confiamos. Considera nuestro trabajo de fe, etcétera. Puedes gozarte leyendo otra vez esos pasajes. Y cuando eliges entonces el camino de una mujer que confía en Dios, vives y muestras a otros que tú estás viviendo en dependencia de Dios. ¿Ah? Principalmente en estos momentos difíciles que el Señor permite. Y también donde hay enemigos de nuestra alma, que harán todo lo posible para que caigamos en tentación. ¿Recuerdas? Implantando dudas, desanimándonos, distanciándonos y menospreciando al Señor, despreciando al Señor. Entonces, Nehemías fue tan fiel a Dios, estaba tan cerca del Señor, su corazón, dependiendo en Él, en oración, que él confiaba y sabía que Dios le daría victoria. ¿Te acuerdas? Discernimiento, esa habilidad de juzgar lo que es bueno y lo malo. Nehemías estaba haciendo lo correcto porque tenía el discernimiento de Dios, porque estaba cerca de Dios. ¿Ves? Que es todo junto. Muchas veces, al igual que Eva, nosotras somos engañadas por las apariencias externas.
¿Te fijas? A ella le pareció buena la fruta. A ella le pareció que era bueno. Eso sale ahí en el texto que hemos leído en Génesis capítulo 3. Y permitió entonces que Satanás trastornara la institución más sagrada que Dios había creado hasta ese entonces, el matrimonio. ¿Por qué? Permitió la duda, se distanció, se desanimó y ella despreció lo que Dios había creado, Dios había creado a ella para ser ese complemento para su esposo. Y entonces se comenzó a generar una cantidad de ondas transversales. ¿Saben cuáles son esas ondas transversales, no? ¿Han tirado alguna vez una piedrita a un lago? ¡Ping! Cae la piedrita. ¿Y qué empieza a surgir? ¡Pum! 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 Se produce esas ondas que ya el lago no está quieto. Todo el lago está afectado. Y eso fue lo que sucedió cuando nuestros padres pecaron. Ellos pecaron y esas ondas transversales o consecuencias nos alcanzan hasta el día de hoy. Lo vemos claramente en los ejemplos de diferencias de criterios que hay en este mundo, que gobierna este mundo, y el criterio que Dios tiene aquí en su palabra. Así, ahí lo vemos. Esa lejanía de Dios en las creencias y también en los valores. ¿Te fijaste que eran dos palabras, creencias y valores? Y eso lo vamos a ver también a través de ejemplos que están en las Escrituras. Ejemplos que tenemos aquí nosotras, que tocamos, que leemos. Tenemos muchas versiones en nuestra casa de Biblias con diferentes anotaciones. Y qué bendición es poder tener esta palabra, que Dios ha permitido tener estos ejemplos para que nosotras aprendamos, no lo dejemos ahí, sí, funcionó para otros, ¿verdad? No descuidemos nuestras lecturas. Vámonos ahora al pasaje de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Tenemos aquí al profeta que está lamentando, ¿verdad? Es todo un capítulo lleno de lamentaciones, lleno de ay. Podemos ver cómo Eva descuidó y lo que la llevó a pensar que era bueno, o claramente ante sus ojos era bueno. En este capítulo el profeta Isaías le va a mostrar al pueblo, nos muestra a nosotros en detalles lo que significan las transgresiones y los juicios que vendrán por tener estos pecados. Entonces, en el versículo 20 del capítulo 5, ya tienes ahí Isaías, pero puedes leer en casa, las que tienen su estudio ya lo hicieron, porque era una parte de la tarea, leer desde el 18 al 30, pero vamos a leer el versículo 20, donde dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces decíamos que aquí hay un ay. Recordemos que habíamos dicho que la criatura provocadora afecta, ella ataca nuestras creencias, pero también ella va a querer afectar y confundir nuestros valores. Los valores morales que están aquí en la palabra de Dios y que cuando nosotros los tergiversamos, sacamos lo que queremos, aún de las Escrituras, ¿no? Lo vamos a ver en un segundo. Ofendemos grandemente a Dios, grandemente a Dios. Él es el que dictamina soberanamente los valores. Y nosotras no podríamos decirle, Señor, ¿qué haces? ¿No? No existe otro patrón o punto de referencia. Es Dios, sus normas las que tenemos que respetar.
y Él las ha dejado aquí impresas en su palabra. Entonces, hoy en día puedes oír decir, o tal vez, examínate, o tal vez crees tú misma que si te sientes triste o te sientes sola o necesitas salir, escapar de una realidad, está bien tomar una copa de alcohol, de vino, de lo que sea. Está bien. No importa que llegues incluso a embriagarte. La pasarás bien por un momento. ¿Te fijas? Las que han experimentado esto alguna vez saben que ni te escapas de las realidades, ni la pasas bien después de que pasó el efecto. No te confundas. La embriaguez no es sinónimo de compañerismo. Muchas veces piensas, bueno, mi amiga está sufriendo y voy a empatizar con ella y voy a aceptar una copa de algo. No, la embriaguez no es compañerismo no es sinónimo de compañerismo. Otra cosa, no se puede ofender más a Dios cuando escuchamos, o tal vez, analízate, tú piensas que la defloración de las doncellas es correcta. Es decir, ¿a qué te refieres? Si ya pensaste, ¿no? Promover que una jovencita pierda su virginidad es una necesidad, dicen algunos, de experimentar la vida prematrimonial o aprovechar bien los tiempos, la juventud, la libertad entre comillas, o las ocasiones. Lo único que resulta de este malvado pensamiento, porque es triste, no nos sorprendamos. Otra vez digo, podemos escuchar o tal vez pensarlo a mamás motivando, instando a las chicas a que vistan de tal manera y que aprovechen sus atributos, que poniendo incluso el nombre de Dios en eso tan vanamente. Lo único que resulta de este pensamiento perverso es vergüenza, amarguras, resentimientos, aflicción, penurias, depresión, esclavitud de pensamientos y de cuerpo para toda la vida. Cuando tú o cuando no dices nada, cuando alguien está promoviendo que una jovencita pierda su virginidad. Hebreos 13, capítulo 4, en la parte B, nos recuerda que a los inmorales, todas estas personas que vemos en las redes promoviendo esto tan aberrante, la lujuria, la sensualidad, la obscenidad, a los inmorales, a los adúlteros, los juzgará Dios. Los juzgará Dios. ¿Crees eso? Eso va a pasar. Por otro lado, respiramos un poquito porque es fuerte, las que tenemos hijas y las que tienen sobrinas o nietas. Por otro lado, cuando permitimos la confusión de valores, cuando dejamos que nuestra mente aloje pensamientos de codicia, tú dices, no, pero yo no ando codiciando. Escucha, dejamos que nuestro corazón se atribule por lo que a nuestro parecer, como Eva, es mejor. Cualquier aspecto de la vida, no solo el material, ¿ah? Podemos estar codiciando no solo lo material, podemos estar codiciando la familia de una amiga, podemos estar codiciando los hijos de mi otra amiga, y comparamos y nos amargamos por no tener la familia perfecta. Y te doy un dato, no existe la familia perfecta. Existió una vez antes de la caída. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9 dice, las codicias necias. Te di algunos ejemplos, pero puedes pensar en muchos. Las codicias necias son dañosas, hunden a los hombres en destrucción y perdición. No te amargues, no andes comparando. Dale gracias a Dios por lo que tienes. ¿Te acuerdas?
Para, detente, admira, disfruta lo que tienes. También podríamos volver a mencionar, por la importancia que esto merece, el valor de la vida, ¿verdad? El valor de la vida humana desde la concepción del bebé. Pero leemos en las noticias o miramos algo y escuchamos que las personas se preguntan, ¿el aborto es un crimen o es un derecho? Las personas se preguntan. Y escuchamos a mujeres insensatas decir que ellas tienen derechos sobre sus propios cuerpos. Su egoísmo las tiene tan cegadas que ellas no llegan a entender que lo que ellas van a hacer o están pensando hacer es asesinar a su propio hijo. Y ellas no entienden y no llegan a comprender el peso y el dolor inolvidable y permanente que surgirá cada vez, porque en sus conciencias va a estar, maté a mi hijo, maté a mi hijo. Solo Cristo puede cambiar un corazón endurecido y ese valor trastocado. Solo Cristo, pero con una mujer que esté verdaderamente arrepentida. Y podríamos seguir mencionando más y más pérdidas de valores a los que hemos sido testigos o tal vez, tristemente, sido participantes. El hurto. Uno más, vamos a decir uno más. El hurto. Y hoy día miramos las noticias y vemos en la política que ellos siempre están llamando una buena administración a lo que ellos hacen y en el fondo están muchas veces hurtando, robando. Al mal genio o a la falta de gozo, algunos le llaman, pero es que tiene una personalidad seria. Y vamos cambiando los valores. El comentarista bíblico William MacDonald acerca del versículo 18, ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, él se refiere como que llaman a la piedad insensatez, a la bondad infantilismo, al perdón cobardía. ¿Tú no tienes que perdonar a nadie? ¿Has escuchado? Valores trastocados. Todo esto es nada más que para disfrazar el pecado. Y podemos seguir y ver tan tristemente cómo hoy, al igual que en el tiempo del profeta, en este capítulo que estamos leyendo, se rebaja vez tras vez todo tipo de valores. Otra mención importante que se hace en este capítulo, ahí en el versículo 21, podemos poner nuestros ojos, cuando dice y advierte que está señalada para todos aquellos que se creen sabios en su propia opinión, un juicio. Estos están tan llenos de su propio orgullo que ellos rechazan la sabiduría y los estándares de Dios. Esto también le sucedió a Eva. ¿Ves? Estamos haciendo una comparación. Eva pasó igualmente. Ella rechazó el criterio de Dios y puso su propio criterio por encima. A mí me parece que esto está bien. Este tipo de personas soberbias dicen, por ejemplo, cuestionando la misma Biblia. La Biblia, dicen ellos, la Biblia es tan crítica, es tan negativa. Y tergiversan versículos, agarran versículos por aquí y por allá y dicen, no juzgues para que no seas juzgado. Ellos dicen, todo depende de la interpretación. Yo tengo mi propia interpretación, tú tienes la tuya. ¿Has escuchado? Todos estos pensamientos solamente exaltan la soberbia del hombre por encima de la sabiduría de la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, en nuestras Biblias. 1 Corintios capítulo 3, versos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, dice el Señor.
Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El Señor dice, son vanos. Si quieres ser sabio, mejor hazte ignorante. Así que lamentablemente no nos extrañemos cuando escuchamos a alguien hablar que va a tener un divorcio, como que estuviera haciendo un cambio de ropa. ¿Ah? El compromiso que adquirimos, las que nos casamos, en ese momento en que pronunciamos estos votos matrimoniales, ese día de la boda, debería estar sellado ¿con qué? Con Dios de testigo. Dios de testigo. Sellado, intocable. Si eres una mujer que está leyendo este libro, ¿quién está leyendo este libro? Levanta tu mano. Está respondiendo todas estas preguntas que hace la escritora al final de cada capítulo. Y estás investigando y estás profundizando en tu corazón y estás teniendo todo este conocimiento de lo que significa leer y seguir adelante obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces la exhortación para cada una de nosotras la recibimos una vez más de parte del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Versículos 17 al 24. ¿Ya lo tienes? Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Y nada más voy a mencionar así. Dice el primer texto, no andemos como los gentiles. ¿Eres una mujer que quiere confiar en el Señor? ¿No ser una mujer controladora? ¿Eres una mujer que estás aquí tomando tus notas y anhela honrar al Señor? Entonces no andemos como los gentiles, como los que no conocen a Dios. Nosotras estamos conociendo mucho a Dios. Ellos andan en la vanidad de su mente. No andemos como los gentiles. Nosotras no estamos alejadas a las enseñanzas de Dios. No somos ignorantes, por lo tanto, no endurezcamos nuestro corazón, como sigue diciendo el texto. Ahora preguntamos, ¿de qué manera, cómo en ocasiones endurezco mi corazón? ¿Cómo pasa eso? ¿Llego yo a endurecer mi corazón? ¿Cómo pasa? Empieza a suceder cuando te levantaste tarde, estás tarde a tu trabajo o a tu estudio y sales pero corriendo a tomar tu tren, tu bus, tu carro, lo que sea. Correr. Cuando tienes ese mal hábito voluntario de actuar como si Dios no existiera. El único que existe es mi jefe, que me va a decir que llegue tarde, o mis malos grados que voy a tener por no tener buenas llegadas. Entonces salimos rápido, dejamos que la Biblia empiece a acumular el polvo y vamos tomando decisiones aceleradas, contestando impulsivamente. Sí, es obvio, no estuve con Dios, así que contesto la carne. Y afectando a todas las personas que nos rodean, nuestras familias, que tanto decimos que amamos, les dañamos con nuestros latigazos, las personas que nos rodean, nuestras amigas. Y el texto de Efesios, si sigues leyendo, dice que las personas observan nuestras reacciones y nosotros podemos mostrar o lejanía de Dios o acercamiento con Dios. Entonces, cuando tú te ríes por un chiste obsceno, donde estás en tu trabajo o con tus amigos, cuando tú miras basura obscena en las redes o lo que sea, cuando tú ves un video, es corto, 30 segundos, un video de TikTok y no te pasa nada porque viste una obscenidad, estás teniendo tu corazón duro. No te pasa nada, no sientes nada. Pero nosotras, sigue diciendo el texto en Efesios, no hemos aprendido así de Cristo. ¿O estás aprendiendo eso aquí? ¿O estás aprendiendo eso mientras lees tus lecturas bíblicas? No hemos aprendido así de Cristo.
no endurezcamos nuestros corazones. Lo hacemos cuando ignoramos que el enemigo tiene las maquinaciones y no ha cambiado su manera, sus métodos, él no ha cambiado sus tácticas. Observamos ahí toda la lectura, por eso lo hicimos entero, ¿verdad? De cómo fue que Satanás hizo caer en tentación a Eva. Bueno, lo mismo está haciendo cada día con nosotras. Y en esta tarde entonces hemos estudiado ahí en Génesis capítulo 3 el desvío de Satanás. Dijimos en primer lugar, sus señuelos, sus tácticas son las mismas. En segundo lugar, miramos el descuido de Eva, su distanciamiento, el desprecio hacia Dios, etc. Y en tercer lugar, y vamos a ir muy rápido, vamos a ver la falta de discreción de esta mujer, la falta de discreción de Eva, esta mujer controladora, que no queremos ser. Una mujer controladora tiene falta de discreción, es indiscreta. ¿Sí? Y leemos ahí en el texto, ya lo leímos, capítulo 3, versículos 5 al 6, cuando la serpiente le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso es lo que a ella la desesperó. Ah, ¿hay un bien y un mal que no sabía? Una mujer controladora no soporta no saberlo todo. Las mujeres controladoras quieren saberlo todo. Dame un detalle de dónde estuviste, con quién hablaste y todo. Son muy curiosas y especialmente son muy curiosas con los detalles de los demás. Detestan que la dejen a ella fuera de la conversación, que la excluyan. Están tan concentradas en lo que se les niega, no me permitieron estar en esa reunión, yo tenía que estar ahí, que no pueden gozar y disfrutar de todo el Edén que tengo para mí. Eva accedió al engaño porque se convenció de que era la única manera de saberlo todo. En la mujer controladora hay un deseo muy fuerte de conocer, especialmente, como te decía, lo que no es necesario. Muchas se desesperan por conocer los secretos de otros. No sabes el secreto que tiene esta persona y empiezan a divulgarlo. Ahora, una cosa es que como madres necesitemos, ahora sí que estaba pensando, sí que voy a ser indiscreta, porque tenemos que estar pendientes, alertas a lo que esté pasando en sus habitaciones, por ejemplo. Y como leíamos en el libro, me encantó la frase, patear las puertas si es necesario, porque son nuestros hijos. El Señor nos ha prestado a nuestros hijos para que durante el tiempo que ellos están bajo nuestro techo, les administremos. Y son nuestra responsabilidad. No lo que la sociedad dice que ellos van a ser mayores a tal o X edad. Si ellos están bajo nuestro techo, deben ellos respetar las reglas, las normas, y asumir los valores que papá y mamá tienen en casa. Así que a ellos sí les tiramos la puerta encima, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Pero en el caso de Dios, podemos decirle a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Podemos ser indiscretas con Dios cuando nos desesperamos porque no entendemos lo que está pasando? Isaías capítulo 55, mira estos versículos por favor y ya estamos concluyendo. Isaías capítulo 55 versos 8 al 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que no olvidemos que Él es Dios. Él no tiene que explicarnos todo lo que va a suceder o toda su manera de proceder. Él ve las cosas que nosotros no vemos. Él sabe las cosas que nosotras no sabemos. ¿Recuerdan cuando la semana pasada hablamos de la importancia de la fe? Y la definimos y la recordamos. El Señor nos invita a caminar por fe. Recordábamos la semana pasada, ¿no? No por vista. Así que mostramos nuestra confianza a Dios cuando descansamos en Él, en el obrar que Él está haciendo a nuestro favor. Siempre es a nuestro favor. A los que le aman, ¿recuerdan? Satanás quiere que solamente veamos lo que a nuestros ojos físicos podemos ver. Pero Dios quiere que confiemos en Él y que veamos su mano. ¿Recuerdan al principio? Su mano bondadosa y poderosa que siempre está tras una puerta cerrada. Dios siempre está obrando para bien. En el libro que estamos estudiando, ahora sí que ya quiero que tomen el libro nomás para esta parte. La autora Shannon Popkin dice textual en la página 41, en el cuarto párrafo, ella dice, no está mal hacer preguntas a Dios. ¿Lo encontraron? Incluso, dice ella, con enojo. Incluso con enojo, pero está mal exigir respuestas. ¿Verdad que sí? Así dice. Ahora, al menos que la traducción de esa palabra enojo esté errada, ahí nuestra traductora nos va a ayudar. Quiero aclarar un poquito mi personal punto de vista a esta frase. Atención, no es un punto de vista caprichoso, está basado en las Escrituras. Eso no quiere decir que todo este libro ha sido y seguro que va a ser de tremenda bendición para nosotras. Nos ha pasado otras veces, que las traducciones a veces dicen otra palabra. Pero nosotras no tenemos ningún derecho a enojarnos con Dios. ¿Sí? Romanos 9, por ejemplo, 9, 20 al 21, dice más, antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, debemos entender que aunque muchas veces exigimos respuestas en nuestro corazón y aunque muchas veces exigimos respuestas enojadas, debemos confesar, nada justifica nuestro enojo. Nosotras debemos ir delante de Dios y pedir perdón, humillarnos delante de Él. Tú eres dueño de todo mi ser, de toda mi familia, de toda de todo lo que pase. Mientras yo no entienda esto, solo estaré abatiendo mi alma en desesperación. Esto no quiere decir, otra vez, que debemos seguir disfrutando de nuestros estudios en este libro. Una mujer controladora, entonces, siempre quiere todas las respuestas de lo desconocido. Cuidado con la curiosidad. Una mujer que confía en Dios va a mantener la calma y la confianza, teniendo esa certeza de que Dios tiene siempre el control. Amén. Dios tiene siempre el control. Y podríamos estar preguntándonos, ¿por qué Dios? Podrías estar preguntándote, ¿por qué Dios? Y podrías estar recibiendo una pronta respuesta. ¿Cómo puede que no recibas una respuesta ni pronta ni nunca? Pero ¿sabes qué? Me alienta algo. Y te debe alentar algo, hermana.
amiga que nos escuchas. 1 Corintios 13, 12 dice que hoy vemos como en un espejo, veladamente. Pero un día veremos cara a cara, conoceremos, ahora dice el apóstol, conozco en parte, pero un día entonces conoceremos plenamente cómo hemos sido conocidas. Un día. Dios es quien decide qué es lo que permanece oculto y Él lo que ha revelado es lo que nosotras tenemos que enfocarnos a obedecer, a leerlo y a obedecerlo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, eterno Dios, soberano. Gracias por todo lo que podemos entender acerca de ti en este libro precioso, tu palabra. Los ejemplos que tú has puesto aquí para que nosotras entendamos, aprendamos, consideremos. Ayúdanos a no bajar nuestra guardia. Ayúdanos a ser mujeres obedientes, hijas tuyas. Ayúdanos a afirmar estos muros espirituales cada día a través de tu palabra. Oh bendito Dios, dejamos en tus manos todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Tú sabes por qué lo permites, Señor, y confiamos y queremos mantener la calma delante de ti. Te alabamos y te honramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.